¿Qué tal, banda? Muy buenos días, ¿cómo están? Oigan, quiero mostrarles algo. Vamos aquí atrás. Creo que para este entonces todos ya vieron el video de el nuevo refri que tenemos, ¿no? Que está increíble. Es el APL55 de Aisco. Está súper chido. Ahora, algo que ustedes no vieron es lo que les voy a mostrar. Y es que, como pueden ver, ya lo tenemos montado aquí en el Jeep en una charola. Que vean nada más. Lo activamos, lo sacamos. Ahí está. Y lo metemos. Todo parece perfecto, ¿no? Y todo parece muy chido. Les cuento esto y les voy a dar este contexto porque esto lo hice en un blog para miembros. Por cierto, conviértanse en miembros del canal, es muy barato, neta está muy barato. Y obtienen, aparte de acceso anticipado a todos los videos, un blog semanal nada más para miembros, en donde hicimos todo esto. Y sí, todo se ve muy bonito, aparentemente quedó muy chido, pero no quedó bien. Porque, en serio, no estoy exagerando, me falta 1 centímetro en el Jeep. 1 centímetro, banda. Se van a preguntar, ¿por qué me falta 1 centímetro? Bueno, porque en la parte de atrás ya está esto topado hasta el asiento. Ya no se puede hacer más para atrás el refri. Sí, es lo más para atrás que se puede hacer. Y cuando yo cierro la tapa, topa con esta parte de aquí y topa en esta parte de aquí. Vean nada más. No exagero cuando les digo que si tuviera 1 centímetro más, neta, entraría perfectamente bien, pero no lo tengo. Ya intenté moverlo de todas las formas posibles. Para los que vieron el blog sabrán de lo que hablo. Incluso intercambié charolas, cambié rieles, pinté la charola. O sea, fue todo un rollo, fue un relajo. Y al final de cuentas, no quedó. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a cambiar esta charola no, porque esa fue la que pinté, la que restauré de alguna forma. La otra charola, vamos a ponerla de este lado, lo cual implica hacer una base de madera, poner ahí la charola bien fijada, porque bueno, esta es que no les he mostrado, pero esta tiene unos puntos, y disculpen, esta parte de aquí es para que justamente al hacer pruebas no se raspara con la parte de la charola, pero sí, esta tiene estos puntos de sujeción, los cuales van al asiento, y la otra pues no lo tiene. Ahí sí, si quieren saber todo el rollo de las charolas, por qué una, por qué otra, etcétera, ahí sí vayan a ver el blog, porque es un blog de 35 minutos y es muy complicado resumirlo aquí. Ahorita lo que voy a hacer es quitar esa charola y vamos a llevarnos la otra. ¿Y a dónde vamos a ir a hacer todo esto? Nada más y nada menos que a Beto's Garage. Me hubiera gustado mucho hacerlo en casa, todo eso. De hecho, pues, lo hice, no quedó bien, fue por cuestiones mías, pero no tengo herramienta para trabajar madera y todo lo que se tiene que hacer, que ahorita ustedes van a ver. Otra cosa, los mejores para ese tipo de trabajos definitivamente son Beto's Garage. O sea, a lo mejor yo lo pude haber hecho en la casa y pude haber tapizado la maderita y con alfombra y lo pude haber dejado medianamente bien, pero jamás al nivel que lo van a dejar en Beto's Garage, porque ustedes ya saben cómo trabajan ellos. Siempre les digo, lo que quieren hacer ahí, 100% recomendado. Pues ya estamos acá justamente en Beto's Garage y déjenme les muestro esto. Miren, quiero que vean la parte de aquí atrás de la cajuela, ¿no? Porque ya quitamos el refrigerador. Esa es la base que el slider, un poco sucio por cierto, es el slider que se va a poner y todo esto se va a quitar. Que algo que hablaba con Beto era que como va a quedar el slider de este lado para poder tener un mejor espacio de acuerdo a esto que está del lado que nos estorbaba, entonces el slider va a quedar de este lado. Le comentaba si podíamos tener como un cuadrito aquí para poder abrir un compartimento para poder seguir accediendo a toda esta parte de aquí, que pues es donde regularmente pongo mi kit de recuperación, ¿no? Aquí traigo que mi slinga, traigo también, no sé, cables para corriente y varias cosas las traigo aquí. Entonces, si yo tapo, pues obviamente ese espacio se va a desperdiciar, y me dijo, no, sin problemas podemos poner aquí algo para que pueda seguir accediendo a esto. Justo ahorita que estábamos en ese tema, vimos esta parte de acá donde tengo mi gato. En mi vida lo había sacado, miren, de hecho ahí está, que vean, todo esto venía adentro y le digo, bueno, pues es que esto hay que sacarlo porque no lo ocupo. La verdad, no lo voy a ocupar. Y no porque no piense que algún día lo voy a utilizar, sino porque ya no me sirve. Porque pues debido a la altura que ya traigo en el Jeep, el tipo de llanta y todo, ya no me sirve ese gato, ya necesito un high lift. Entonces básicamente lo único que traigo es peso innecesario en esta parte de aquí. Y ahorita justo me estaba diciendo Beto de que, oye, pues aquí también tienes un buen compartimento, o sea, tienes un buen espacio. El que me interesa mucho es el de acá, pero si se puede lograr estaría de lujo. El problema que tenemos también es esta parte de aquí, que una altura, acá tenemos otra altura, entonces van a ver cómo van a trabajar esta parte. Lo que estamos buscando ahorita de primera mano es funcionalidad y que quede ya el refri instalado y todo, ya que es un refri muy pesado, banda. Entonces yo lo que hacía con mi refri anterior es que lo ponía atrás del asiento y lo bajaba y lo subía y me iba de ruta y lo subía y todo,
pero un refri muy chico, casi no tenía capacidad en una sola zona. Entonces este que es doble zona, trae congelador y todo, es muy grande, mucha capacidad, es muy pesado y es muy difícil estarlo maniobrando para subirlo, bajarlo, y qué mejor que tenerlo aquí instalado. Y si yo digo, bueno, ¿saben qué? Ahorita en un mes no tengo pensado salir a ningún lado, pues ya lo bajo y lo guardo en la casa. Pero como casi salgo aprox cada 15 días, pues sí vale la pena traerlo aquí. Otra cosa, les he encontrado unos usos increíbles, o sea, está bien chido de repente ir de compras y poder comprar helado y cosas así y meterlas a tu refri. O cuando vas a comer la carnicería y vas a tardar un poco más, ya no te preocupa eso y está chido también poder traer siempre refrescos, agua fría, o sea, es un muy buen plus. Si salgan ustedes o no de ruta, es un muy buen plus. Ya saben que si quieren adquirir un refri como el mío, les dejo el enlace en la descripción junto con un código que pueden utilizar. Y pues bueno, así es como está planeado el día de hoy. A ver qué tal queda esto. Véanlo como está ahorita, que va a quedar muy diferente. Y bueno, banda, pues ya van a empezar ahorita a tomar medidas y bueno, ver qué es lo que no se va a ocupar y todo para empezar a trabajar en la cajuela. Bueno, pues ya terminaron ahorita de limpiar toda esa parte de ahí. Como ven, miren, ya quedó todo limpiecito. Y ahora lo que van a hacer es hacer pues el molde, ¿no? El stencil de todas las curvas que tenemos, por ejemplo esas partes de acá, toda esta parte de acá del subwoofer, la parte de abajo, o sea, todo eso tienen que marcarlo para ver de qué tamaño va a ser la tabla, qué cortes va a tener, y también para tomar en cuenta, por ejemplo, estas partes que están aquí, que van a ser la base, obviamente pues con un como cartón, no lo van a dibujar para ver cómo tiene que ser la tabla que va a ir ahí. Bueno, pues ahorita lo que estuvieron haciendo fue tomar las medidas de todos los contornos, ¿no? Para ver cómo va a ser la madera, y estuvieron haciendo pruebas, por ejemplo, ya que tenemos estas partes de aquí que están más altas. Entonces, una idea era ponerle calzas a la madera para que quedara bien fija, ¿no? Otra opción es hacerle un resaque a la madera en esas partes de aquí, que nada más son dos, y que esto entre dentro de la madera que va a llevar. De hecho, acá es donde van a hacer ahorita los cortes. Miren nada más esta joya, neta está increíble esta. Y el trabajo que le están haciendo, neta, es otro rollo, está increíble. No se los voy a mostrar porque no he pedido permiso para mostrar el trabajo, pero créanme que está de lujo. Siguen cortando las otras partes de la madera, que son este resaque de aquí y también este de acá, para que puedan embonar abajo del subwoofer y para que tenga esta forma de aquí. Justamente lo que están haciendo ahorita de aquel lado. Hay que cortar y traer nuevamente para probar y ver si queda. Pero más hay que hacerle aquí una bajadita. Sí, pues no lo quiero hacer todavía para ver cuando la pieza entre, sí, para ver si va a ir bien, para que vaya directa en derecha de esta. Sí. ¿Ya casi queda sin qué? Sí. Y así es justamente como tienen que hacerlo, banda. Vienen, miden, marcan, van, cortan, ajustan, vienen, miden y así. Todo para que quede a medida. Y lo que escuchan ahorita es que están detallando esa BM hermosísima. No sé si se acuerdan, pero una vez hicieron esto con mi Type R y no manchen, quedó como salió de agencia, o sea, todo, chasis, todo súper limpio. Siguen trabajando todavía en las medidas y están viendo esta parte de acá ahorita. Esta parte es muy importante porque aquí es donde está el plástico, entonces ya lo tenían más o menos marcado, pero dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sacar otra plantilla porque si lo cortamos y nos pasamos a ver la parte de abajo del plástico y tiene que ser exacto. Entonces siempre les digo, para que se den una idea cómo trabajan aquí, o sea, todo es ir, regresar, ir, han dado 40 vueltas, ir, regresar, medir, pero quieren que quede lo más exacto posible para que se vea como si estuviera original. Ya estamos acá de regreso en Beto's Garage. El día de ayer tuve que hacer unas cosas, me tuve que ir. Justamente ahorita están haciendo lo que son los resaques a la tabla para estas partes de aquí, que pues ya sabemos que están más altas, ¿no? O sea, sí está
notablemente más alto, entonces se va a hacer un resaque a la tabla para que esto embone ahí. Miren, es exactamente de esto de lo que les estoy hablando, esta parte de aquí. Tiene que caer así como acá, tiene que caer bien. Aquí estamos viendo que está pegando, entonces no se forza. Y creo que todavía le va a hacer falta quitarle un poquito más. Sí, aquí es donde empieza. Sí. Esto de aquí está más grueso. Como que tiene un, no sé si se ve así. Como tengo que hacer rebaje 45, pero es corte completo, ahí lo meto en la máquina del disco. Sí. Y al disco le meto 45 y ya le rebajo lo que yo quiera, que yo creo que le vamos a andar más rebajando más o menos eso. ¿Cómo van las cosas hasta ahora? Ya esta tabla quedó lista. Estas van a ser las calzas que va a llevar. Justamente son dos diferentes tamaños de hecho, pero ya quedó súper bien sólida, como debe de estar, bien nivelada y todo, porque como se le va a cargar peso, que tenga o sea, el hecho de estar nivelada le ayuda a que no vaya a haber más estrés en un punto. Ya quedó toda esta parte bien. Y ahorita están viendo esta parte de aquí. Esto de aquí va a llevar otra tapa diferente. ¿Por qué? Porque es otro compartimento extra. Entonces aquí ahorita están diseñando la tapa, que esta va a ser, se va a tomar mucho el diseño de aquí, que va como de bajada. Entonces va a procurar que la tapa baje para cubrir esta parte. Y de este lado pues se sigue trabajando en todo eso. Como ya necesitamos ahorita la charola completamente armada con el refri para empezar a medir distancias y recorridos, se van a cortar estas partes. Si no se cortan esas partes, no entra en mi refri, entonces... Bueno, pues ya se hicieron las pruebas para checar el recorrido. Es que son varias cosas, son varios factores. Uno, que los asientos se puedan ponerse el respaldo como debe ir correctamente, ¿no? Y que el refrigerador no afecte. Dos, que obviamente también la puerta no afecte, eso ya está bien. Lo de acá también ya está bien. Tres, la cuestión de la puerta del refri, que el momento de sacar esto, supongamos que el refri va hasta acá, que ya ahorita ya medimos eso, que la puerta del refri abra y que esto le permita. Entonces todo eso se midió ahorita y ya quedó todo bien. En esta parte es donde va a quedar el slider y vamos a tener todo ese espacio todavía para poder meter un buen de cosas. Entonces nos queda un espacio muy amplio, se va a aprovechar mucho mejor. Bueno, pues el día de ayer se terminó, ahora sí que la pieza, todo lo que tenía que ponerse y se dejó con resina. Vean, todo esto de aquí es resina. Toda la noche para que esto se pegara bien, se adhiriera bien y se hiciera una sola pieza. Pero antes de que sigan trabajando con ella, quería mostrárselas para que vean todo el rollo. O sea, esta parte de ahí que tuvieron que hacer, de hecho tienen diferente profundidad para que sentara bien. También tenemos unas pequeñas calzas allá y otras calzas acá. Cada una es de diferente medida. Por ejemplo, esta es de 12 milímetros, esta es de 15 milímetros. Ellas son de 9, creo. Todas son de diferente tamaño por un motivo. O sea, porque la superficie no es regular. Entonces hay que adaptarse para tener al final una superficie ya regular. Pero vean, o sea, todo el trabajo aquí que se tuvo que hacer. Todos los cortes. Aquí miren, ya los bordes ya se redondearon un poquito. Pero me gusta mucho mostrar este tipo de cosas para que vean los trabajos y vean que todo es muy artesanal. Y todo se hace a medida, todo se fabrica completamente desde cero. Y aquí tenemos el resultado, vean. Ya están poniendo los puntos de anclaje donde va a ir la madera y miren, nada mejor que remaches enroscables. Esto queda como original. Se puede volver a ocupar el tornillo. La neta queda súper bien. Si algún día le van a hacer hoyo a su vehículo, asegúrense que sea de esta forma, porque si no nada más se puede tapar y queda como original. Y la neta, aparte es un muy buen punto de anclaje. Entonces aquí hay dos. Tenemos otros dos de aquel lado que son originales del vehículo. Y vamos a ver si ponen otros dos para tener como más seguridad. Eso es para fijar la tabla al chasis. ¿Tú sí ocupabas tu juego de geometría en la escuela?
Pues ya ahorita después de los puntos de anclaje ya viene a hacer los compartimentos, borrar y todo eso. Miren, les quiero mostrar estos que pusieron. Vean, estos que están aquí. Estos puntos son justamente donde se va a instalar el slider. Se pusieron invertidos para que tengan una mejor resistencia y lo que hace es jalarlo hacia arriba, entonces quedaría mucho mejor fijado. Pero vean nada más, justamente de este tenemos 2, 4, 6 puntos. Están haciendo ahorita los cortes para los compartimentos. Ya hicieron este de aquí, no manchen, la neta se ve muy cabrón. Y ahorita justamente están tomando medidas para hacer este de aquí. Realmente la madera todavía está todo muy en crudo, falta tapizar y eso, pero se pueden dar una idea de cómo va quedando. Miren, aprovechando que lo tienen así, quiero mostrarles, no manchen, vean cómo quedó esa madre. Güey, se ve increíble ese pedo. Vean nada más los compartimentos, güey. Está muy loco. Le pusieron como unas agarraderas ahí para poder abrirlo. Vean nada más. No mames, neta quedó muy cabrón. Viene la hora de la verdad. Llegar ahora a ver si da. Güey, esta madre parece que así venía el Jeep. O sea, neta. Y vean, por ejemplo, aquí tiene esto. Chequen nada más. ¿Qué hubo? No mames, vean esto, güey. Ahí se cierra. Qué loco. O sea, juzguen ustedes. Digo, esto está sucio, rayado y todo. La verdad, lo que se ve más son las piezas originales del Jeep. Qué real, güey. Qué bonito se ve, qué bonito les quedó. Ya quiero ver el slider, el refri arriba y todo. Neta, se ve increíble. Y vean aquí el compartimento, güey. Voy a poder seguir ocupando todo mi almacenamiento de aquí abajo. No, neta, qué cabrón, güey. Neta, está increíble, güey. Se ve muy bien. Y bueno, ahorita lo que van a hacer es fijarlo. Van a fijarlo al chasis. Y supongo después poner el slider. Ahora sí poner el refri, conectar todo. Madres, neta, qué cabrón se ve. Y de hecho, la alfombra, o sea, vean. Parece como si fuera la original. Ya están terminando, ahora sí que lo último de anclar el slider. Ya nada más falta un tornillo y listo. Y vean, ya quedó, ya está listo. Sus compartimentos, este de acá se lo llevaron para pintar la tapa por la parte de abajo, pero no manchen, se ve muy cabrón, se ve increíble. Ahora creo que va a ser subirlo y colocarlo. Ahorita vamos a ponerlo. Y bueno, banda, ¿qué creen? Ya quedó este pedo instalado. No manchen, vean nada más cómo quedó. Neta, se ve increíble. Miren, yo voy a esperar a que sea de día para hacer unas tomas chidas, la verdad, porque ahorita no le va a hacer tanto justicia. Está muy oscuro aquí, pero quería mostrárselos para que vieran. O sea, no manchen, neta, se ve con madre, vean. O sea, están aquí esta gaveta, esta otra, quedó funcional. Tengo un chingo de espacio, toda esta parte de acá de espacio. El refri quedó súper bien. Aquí tenemos para abrir el slider, quitamos el seguro y ya con eso sale nuestro refri hasta acá. Vean nada más.
hasta ahí sale, ya quedó todo bien sujeto. Volvemos a activar el seguro y ahora sí, hasta adentro. Y ahí ya quedó, vean nada más, la neta está muy chido. Por cierto, les iba a comentar, si les interesa un slider de estos, la neta están muy chidos, o sea, y vean, aguanta hasta un refri de 55 litros, ahí está la prueba. Ahora también, otra cosa es que ya, vean, se puede cerrar sin problemas. Y ya tenemos espacio, ya no golpeen la parte de atrás, ya adelante tampoco, tenemos el espacio suficiente. Se cumplió la misión, banda, la neta se cumplió. Y bueno amigos, pues ya vamos camino para la casa, ya salimos de Beto's Garage. Neta me encantó cómo quedó, me gustó bastante el resultado. Les voy a ser muy sincero, o sea, yo sabía que en Beto's Garage lo iban a poder hacer bien, ¿no? Yo dije, si quiero que esto se haga bien, tienen que hacerlo ellos. Pero superaron por mucho mis expectativas. Y vaya que mis expectativas con ellos son muy altas, porque sé la capacidad que tienen y lo buenos que son. Y aún así se pasaron, o sea, quedó súper bien, quedó muy chido, me gustó bastante el resultado, está increíble. Muchas gracias, neta, muchas gracias, porque siempre que salgo de ese lugar, vean todos mis videos de Beto's Garage, o sea, en verdad, no les estoy mintiendo, vean todos, siempre salgo con la misma sensación de wow, o sea, qué increíble trabaja. Quedó muy padre, solamente gracias a toda la banda de Beto's Garage, a todo el equipo, a Beto en especial. Fue un gusto también verlo a él trabajar en el proyecto, o sea, verlo ahí metido y lijando la madera, dándole forma, plasmando sus ideas ahí en cómo se iba a quedar todo. Porque para muchos podrá ser una simple madera donde se fijó todo, pero el hecho de cómo fue todo artesanalmente hecho está muy cañón. O sea, ustedes vieron el proceso y por eso me gusta venir a grabar. Pero bueno, ya con esto me despido, banda, muchas gracias por todo. Por aquí les dejo las redes de Beto's Garage, neta, pues lo que quieran hacer ahí, lo que quieran hacer, desde sonido, mis respetos de instalación de sonido, detallado automotriz, Expel, neta, todo muy chido, muy chido. Ahí les dejo las redes para que vayan a seguirlos, para que vayan a ver su trabajo. Y listo, con esto me despido, cuídense mucho, yo soy Alfalta90 y nos vemos en la próxima, banda. Estoy muy contento, bye.